Toma dos. Bueno, esa es la parafernalia del cine. Eso pasa. Ok, set. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. ¿Le puedo pedir para nuestra audiencia una introducción de su parte? Sí, como no, con gusto. Mira, yo soy un dominicano de 80 años. Yo nací en Baní, en un campito que se llama Las Calderas, que era una base naval, en el momento que yo nací, de padre samanés y de madre banileja. Y me eduqué con los salesianos, estudié en la Universidad Autónoma, luego tuve oportunidad de irme a Europa, estudié en varias universidades europeas, saqué mi doctorado en Francia, en la Universidad de Toulouse. Y en el país he desempeñado algunas funciones en el tren gubernamental y en lo privado me he desenvuelto como abogado en mi bufete que tiene ya 45 años fundado. Muchas gracias. ¿Usted realmente ha tenido funciones en cargo público y ha servido como legislador? Sí, mira, yo fui diputado en el periodo 86-90, luego volví a hacerlo en el periodo 94-98. Y paralelamente al ejercicio legislativo, me desempeñé como abogado en los tribunales de la República. Anteriormente había sido funcionario público. Estuve durante todo el gobierno del doctor Jorge Blanco, del 82 al 86, como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y antes, en el gobierno de don Antonio Guzmán, 78-82, me desempeñé durante los 2 primeros años, 78-80, como embajador en las Naciones Unidas. Cuando regresé al país, me incorporé a la campaña del doctor Jorge Blanco y durante ese tiempo, 80-82, hicimos campaña política para las elecciones que fueron en el 82 y el doctor Jorge Blanco ganó y yo fui su consultor jurídico. Tenían el slogan, el pueblo está con Salvador. Sí, habían varios eslogans. Uno de ellos era Manos Limpias. Salvador Jorge Blanco se vendió y esa fue una de los eslogan principales de la campaña, con manos limpias. También hablaba de gobierno de concentración nacional, sí, y hablaba del cambio también. Si el cambio siempre ha estado presente en toda la campaña política de la oposición. Siempre la oposición quiere un cambio de lo que está. Sí. Esa campaña fue muy novedosa. Tenía unos anuncios que algunos eran pro los jóvenes y fue muy efectiva con los jóvenes. Este pueblo fue llevado por el rumbo tenebroso de una larga noche de terror que duró 12 años. Este pueblo, por sus caídos, por el respeto a la vida, por un futuro mejor, ya tomó su decisión. El pueblo está con Salvador. El presidente que el pueblo quiere. Sí, mira, esa campaña política del 82, diríamos, comenzó prácticamente en el 80. Tuvo varias modalidades que fueron novedosas en el país. Por ejemplo, la primera de ella fue lo que se llamó el sector externo. Los candidatos a la presidencia de la República hasta ese momento hacían su campaña sobre la base del partido político al que pertenecían. Pero el doctor Jorge Blanco copió algo que venía en Alemania produciéndose. Él dio un viaje a Alemania y conoció allá a Günter Grass, un escritor alemán que había producido un libro que se llamaba El tambor de hojalata.
Fue un libro muy renombrado. Y Günter Grass, que era socialista, organizó un movimiento que él llamó del sector externo para apoyar al candidato del Partido Socialista. Salvador trajo esa idea de Alemania y entonces encargó al ingeniero Michelin y a mí de organizar lo que se llamó el sector externo. Ese sector externo funcionó mientras se realizaba la convención interna del partido. Pero luego que Salvador fue el candidato del PRD, el sector externo adoptó un nombre que se llamó Avanzada Electoral. Entonces, ya en la campaña por la presidencia frente a los otros candidatos, era el sector externo, se llamó Avanzada Electoral porque concitó el apoyo de mucha gente, muchos intelectuales sobre todo, que hacían causa en favor de la candidatura del doctor Jorge Blanco, pero ellos no eran militantes políticos, no eran del PRD, y algunos ni siquiera en su vida habían hecho política. Por ejemplo, famoso el caso de don Rafael Solano, que nunca ha estado en política, sin embargo, logramos que se integrara a la Avanzada Electoral y apoyó al doctor Jorge Blanco. Inclusive el doctor Jorge Blanco, en reconocimiento a su gran labor, lo hizo embajador en la UNESCO durante los 4 años siguientes, del 82 al 86, para fortuna del país, porque don Rafael Solano es un hombre que aporta mucho al país, donde quiera que esté, fuera o dentro. Entonces, así hubo muchos casos de intelectuales y de personas de destacada trascendencia en el país que se sumaron a la campaña del doctor Jorge Blanco. Definitivamente él se ganó a los jóvenes. Sí, otra novedad que hubo en la campaña del doctor Jorge Blanco fue que por primera vez se introdujo la encuesta como factor decisivo. El doctor Jorge Blanco tuvo la suerte de que el señor Bernardo Vegas, historiador famoso, muy reconocido, trajo al país a una firma encuestadora norteamericana, Penn Young, y se estrenó con las encuestas que hacía en favor de la candidatura del doctor Jorge Blanco. Y eso fue una novedad también en el país. Y hubo otros detalles también importantes que contribuyeron al triunfo del doctor Jorge Blanco. Excelente. Y cuando llegó, ¿cuál era el momento político o sea, cómo recibió el gobierno Jorge Blanco? Mira, el doctor Jorge Blanco llegó al poder y encontró un país en una situación económica muy precaria. Primero, debemos recordar que ya en los finales del gobierno de don Antonio Guzmán, que en paz descanse, el país recibió lamentablemente la fiebre porcina. Y el propio gobierno del señor Antonio Guzmán se comenzó la extinción del ganado porcino, cosa que le tocó seguir al doctor Jorge Blanco. Y eso obviamente puso en precario lo que era la base alimentaria del país, porque el cerdo es una comida del pobre, como decía Jorge Blanco. Y durante algunos meses, quizás durante el primer año, se produjo la extinción total de todo el ganado porcino. Pero eso fue un detalle o una parte importante desde el punto de vista económico que mermó la capacidad de gobernanza del doctor Jorge Blanco. Hubo otro detalle muy importante. El país estaba en default, como dicen, frente a los bancos extranjeros, a tal punto que la República Dominicana tenía una deuda externa bastante cuantiosa, pero con un agravante, que ya los bancos no nos daban ningún tipo de crédito. Debíamos a 92 bancos del extranjero
Entonces se producía el fenómeno siguiente. Esos bancos no renegociaban la deuda a menos que hiciéramos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque la economía mundial funciona así. La banca privada tiene frente a los países el apoyo del Fondo Monetario, que de alguna manera traza pautas a las economías nacionales. Entonces fue necesario negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque el país no solamente estaba endeudado a toda capacidad, sino que además había una gran devaluación, que era una devaluación privada, si se quiere, porque para el Estado Dominicano el peso seguía teniendo nominalmente el mismo valor que el dólar. Sin embargo, para uno conseguir un dólar tenía que comprarlo en el mercado negro a 1.50. Y eso se fue agravando hasta el punto en que ya prácticamente estaba al 1.80. Y si uno lo compara con el día de hoy, eso es una tontería, está al 60 por 1. Pero en ese momento teníamos escasez de divisas, no teníamos capacidad de endeudamiento y el Fondo Monetario Internacional presionaba para que se produjera una devaluación del peso. Entonces hubo un acuerdo con el Fondo Monetario mediante el cual el peso dominicano se devaluó al 3 por 1. Y solamente después de la firma con el Fondo Monetario fue que los bancos accedieron a una renegociación. A mí me tocó ir junto con el ministro de Finanzas, hoy de Hacienda, y el gobernador del Banco Central, ir al extranjero a firmar con los bancos, con los 92 bancos, la renegociación de la deuda. De manera que yo fui parte protagónica de ese fenómeno en ese momento, al cual yo me oponía, porque entendía que eso iba a traer consecuencias muy negativas para el país, como en efecto las trajo. Porque poco tiempo después de la firma del acuerdo con el fondo, se produjo una especie de poblada en el país a consecuencia de la elevación de los productos de primera necesidad, diríamos, de la canasta familiar. Y entonces hubo una gran revuelta popular que la policía no pudo contener y fue necesario lanzar a las Fuerzas Armadas, al ejército a la calle, y eso produjo varias muertes. Se habla de 100 y pico de muertos, no creo que fueran tantos, pero eso se deja a la especulación de cada uno. La oposición habla de 125 muertos, el gobierno dice que eran menos. Yo como no conté ninguno, pero sí sé que hubo bastantes muertos, quizá más de 50. Es difícil entender porque evidentemente hay diferentes niveles. En el nivel superior se toman decisiones que afectan al nivel inferior. Y entonces la necesidad del nivel inferior, independientemente de que el país necesitaba renegociar. Estábamos en un callejón sin salida, porque por ejemplo ahora se dio el caso de que el presidente Abinader envió al Congreso una reforma tributaria que luego la retiró, porque retirarla no tenía ninguna consecuencia negativa en lo inmediato para el país. Pero Jorge Blanco no tenía alternativa, o firmaba con el fondo o el país seguía en default, sin capacidad de crédito, no teníamos recursos, la devaluación iba a seguir aumentando y entonces era, diríamos, conveniente fijarle un tope a la tasa de cambio, que era el 3 por 1, y tratar de normalizar la economía, como realmente se hizo. Pocos meses después se sintió que la economía se recompuso. Claro. Pero eso
Le voy a hacer otra pregunta, pero voy a aprovechar que estamos en este momento para preguntarle a un ex consultor jurídico qué hace un consultor jurídico, porque la gente no sabe. Sí, mira, el presidente de la República tiene en el Palacio Nacional una oficina que se llama Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Valdría la pena decir que no siempre se llamó así. En una oportunidad Trujillo la convirtió en una Secretaría de Estado. Se llama Secretaría de Estado de Asesoría Jurídica, algo así se llamaba. Pero después volvió a poner el nombre de Consultoría Jurídica. El consultor jurídico por ley tiene el mismo estatus que tienen los secretarios de Estado. Y él tiene el Procurador General de la República y tiene el gobernador del Banco Central. Sí, hay un nivel de competencia y de importancia y de principalía parecido. El consultor jurídico, hay toda una ley que crea la consultoría jurídica, pero hay un reglamento también que ha sido modificado en varias oportunidades. No sé qué dirá ahora, pero yo hace 40 años que fui consultor jurídico. Pero te puedo decir que entre sus funciones está la de asesorar al presidente de la República en todos los aspectos legales. A mí me tocó la suerte, no sé cómo será ahora, porque no soy consultor jurídico, pero el doctor Jorge Blanco no hacía nada que tuviera que ver con la ley que yo no participara. Ese fue un acuerdo tácito que hubo desde el primer momento. Él como abogado sabía de la importancia de mantenerse dentro del marco de la ley y yo también asumí mi responsabilidad, a tal punto que después que yo dejé de ser consultor jurídico, tuve varios debates en la televisión con políticos de oposición u opositores a mi partido y al gobierno de Jorge Blanco que insistían en que se había violado la ley. Tuvimos varios casos. Tuvimos un caso en que cerramos varias universidades. Tuvimos un caso en que demolimos el Hotel Jaragua, por ejemplo. Y otros casos más que a mí me tocó manejar como consultor jurídico y que defendí posteriormente la legalidad de lo que nosotros hicimos. Entonces, el consultor jurídico además es el que elabora, tiene la mecánica en sus manos de los decretos y de los proyectos de leyes. Cuando una ley sale del Congreso, que la envían al Poder Ejecutivo, esa es la consultoría jurídica que va. Y el consultor jurídico le da su opinión al presidente de la República si esa ley es constitucional o no, si vale la pena devolverla al Congreso, observarla, como se llama, o debe ser promulgada. Entonces el presidente la promulga. En la época en que yo fui consultor jurídico, no existía lo que existe hoy en día de la acción en inconstitucionalidad de la ley. Esa acción en inconstitucionalidad existe a partir del año 94, en que se le atribuyó a la Suprema Corte de Justicia esa facultad. Y después, en la Constitución de 2010, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero vale la pena decir que siempre ha existido lo que se llama la acción en inconstitucionalidad por la vía indirecta, diríamos, que es cuando tú ante un tribunal planteas la inconstitucionalidad de la ley que se te quiere aplicar. A diferencia es que en ese caso es un medio de defensa, te quieren aplicar una ley y tú dices, no me la apliquen porque es inconstitucional. A diferencia de la acción directa es que tú como ciudadano tienes el derecho de cualquier ley recurrir al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional examine a ver si esa ley es constitucional o no. Uno le llaman la vía difusa, la inconstitucionalidad por vía difusa, y otra llaman la inconstitucionalidad por la vía directa. Que después del año 2010 existe en el país una y otra vía de lograr la inconstitucionalidad de la ley. En la época mía, que yo era consultor jurídico, solamente existía la vía difusa y ese era aquel a quien se le quería aplicar una ley que podía defenderse invocando su inconstitucionalidad. Entonces, también a la consultoría jurídica le corresponde la defensa del Estado. Hoy en día existe el tribunal administrativo con mayor vigencia, que existía por ley, pero no estaba funcionando. En la época en que yo era consultor jurídico,
era la Cámara de Cuentas la que hacía funciones de tribunal administrativo. Hoy en día hay un Tribunal Superior Administrativo y hay un Procurador General Administrativo también, que ahora en la Constitución que se reformó, se le cambió el nombre, se llama abogado del Estado, creo algo así, abogado administrativo del Estado, algo así, no recuerdo el nombre. Entonces, esa es una atribución también del consultor jurídico. Cuando se iba a elaborar un contrato del Estado, regularmente también el consultor jurídico daba su opinión. Los poderes que el presidente da a los ministros la elabora la consultoría jurídica. Y hoy en día la consultoría jurídica tiene otras actitudes, otras atribuciones que han ido aumentando con el tiempo. Y el personal también ha ido aumentando. ¿Sí? Pero en esencia, el papel de la consultoría jurídica, como su nombre lo dice, es consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El presidente de la República es el que te puede solicitar una opinión, pero también en el reglamento de la consultoría está la capacidad de los ministros de referirse al consultor jurídico para que le den una opinión. Aparte de que cada ministerio, se llamaba secretaría en esa época, tiene un consultor jurídico. Pero aparte de eso, a veces se producían choques entre diferentes secretarías de Estado. Entonces le tocaba al consultor jurídico del Poder Ejecutivo dilucidar cuál de esas dos ministerios, secretaría de Estado, tenía la razón. Y entonces los conflictos de intereses de competencia hoy en día lo conoce el tribunal, pero en esa época la cosa era más llevadera. La opinión del presidente tenía la capacidad de decir, bueno, eso no le corresponde a Industria y Comercio, sino que le corresponde a Hacienda, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo que entonces preguntarle a usted qué fue lo que pasó con Jorge Blanco y el enfoque del gobierno. O sea, tuvieron la crisis con el Fondo Monetario Internacional, tuvieron la crisis de comida, de los productos básicos. Entonces, ¿cuáles fueron las iniciativas importantes que pasó Jorge Blanco? Esa es mi primera pregunta. Que pasaron por su consultoría jurídica. Y porque yo quiero que la gente entienda el valor de su presidencia y lo que él hizo. Y lo otro es qué pasó cuando él salió y la persecución que pasó, ¿verdad? Sí, mira, debo decirte algo que yo considero importante señalar. El gobierno que sucedió al doctor Balaguer fue el gobierno del don Antonio Guzmán Fernández. En una de sus obras, Balaguer señala que cuando perdió las elecciones del año 78, los pocos recursos que le quedaban al país lo destinó y se lo dio al general Inver Barrera para la construcción de una presa. Es decir, que cuando don Antonio Guzmán cogió el poder, no había con qué pagar la nómina de los empleados públicos. El país estaba en bancarrota. Recuerdo que el doctor Jorge Blanco fue senador en ese momento y tu abuelo estaba en la Cámara de Diputados también en ese momento. El presidente de la Cámara de Diputados era Toy de Can, un PRDista. Primero había sido Abraham Bautista, también PRDista, el presidente del primer año. Después Atoy fue el presidente de los 3 años siguientes. Y en honor a la verdad, don Antonio Guzmán tuvo que coger un préstamo, diríamos, a unos intereses leoninos. El famoso préstamo, creo que de los 186 millones, algo así se llamaba. Porque no tenía con qué pagar los salarios de la administración pública, ni con qué pagar los salarios de las empresas públicas. En ese momento existía Acorde, que era un gran emporio que reunía a 20 empresas del país. Entonces, eso hizo que el gobierno de don Antonio Guzmán entrara cojo, económicamente hablando. Pero eso siguió, por lo que yo te decía, del problema de las divisas. El Banco Central en ese momento tenía una manera de manejarse que era la siguiente. Cuando un importador traía algún producto, le pagaba al Banco Central en pesos y el Banco Central debía pagar al fabricante en el extranjero en dólares,
o en divisas, porque en ese momento todas las divisas estaban concentradas en el Banco Central. Todo el que exportaba y recibía divisas debía entregarla al Banco Central. Entonces el Banco Central se suponía que tenía disponibilidades y las usaba esas divisas para las importaciones y para pagar la deuda externa, etc. Llegó un momento en que el Banco Central ya no tenía capacidad de pago y entonces los importadores siguieron pagando al Banco Central en pesos y el Banco Central reteniendo esos pesos y no pagando al extranjero. Por eso que le debíamos al final a 92 bancos, porque eso eran cartas de crédito que nosotros debíamos de pagar en el extranjero y no se habían pagado. Entonces ahí se me ocurre a mí pensar, y creo que no estoy muy lejos del número, había unos 500 millones de dólares que el Banco Central debía a la banca extranjera. Entonces, ese mecanismo se mantuvo durante el gobierno de don Antonio Guzmán, lamentablemente a tal punto que el gobierno se vio en la necesidad imperiosa de producir dinero sin respaldo, lo que se llamaban los inorgánicos. Hubo un gobernador del Banco Central, el gobierno de don Antonio Guzmán, que le puso ese nombre, inorgánico, porque no tenía, el peso dominicano tenía respaldo en dólares en ese momento. Y no había, perdón, en oro. Y no había oro, y si no había oro en dólares, y no había dólares tampoco. Entonces eran inorgánicos. Entonces eran papeletas, como las papeletas de Lili, salían a la calle, pero entonces, cuando el doctor del Blanco tomó el poder, habían 4.000 millones de pesos inorgánicos en la calle. Eso hubo que manejar la economía para poder darle sustento, respaldo a esos dineros que estaban en la calle circulando. Eso agravó también la economía en el gobierno del Torre Blanco. De manera que fue un gobierno que tuvo mucha precariedad económica. Pero esos detalles no lo conoce el pueblo en detalle, a fondo, porque quizá faltaba información. La información no es como hoy en día, que está tan a la mano. Y hay, diríamos, información barata hoy en día, porque hay tanta que sabe que la oferta hace bajar el precio. Entonces, en ese momento no era tan fácil hacer una campaña publicitaria y transmitir a la población esas debilidades del gobierno. Y entonces, todas esas cosas hicieron que el gobierno no pudiera ser tan efectivo como la gente esperó y como realmente se había vendido. Entonces, luego vino el final del gobierno y hubo circunstancias políticas que la oposición aprovechó. Acuérdate que después de Jorge Blanco viene Balaguer. O sea, el contrincante nuestro era Balaguer, que era un zorro político. Era un hombre muy avesado en las lides políticas y sabía utilizar al detalle cualquier debilidad del gobierno. Por ejemplo, te puedo citar un caso. Aquí se dio la muerte de un banquero, de un casacambista. Pues la oposición aprovechó, Balaguer aprovechó y dijo que el gobierno era que lo había matado. Y eso fue un issue. Eso se hizo un escándalo y hubo algunos políticos que se prestaron a hacerle el juego al Partido Reformista en ese caso. Luego la cosa se aclaró, realmente se agarraron los asesinos, todo se aclaró. Hoy en día, para decirte un caso, por ejemplo, uno de los abogados que sirvió de defensa de los asesinos en ese caso, en una tarde de conversación, me reconoció que es verdad que ellos eran los asesinos. O sea, pero cada detalle lo aprovechaba la oposición, lo aprovechaba Balaguer para disminuir al gobierno. Entonces el gobierno se vio en un momento dado imposibilitado de defenderse. ¿Por qué? Porque muchos de los grandes amigos personales del presidente Jorge Blanco le dieron la espalda y hicieron causa común con los adversarios por razones distintas. Algunos por desafecciones personales, otros por incomprensiones políticas, pero esa fue la verdad.
Entonces, por ejemplo, en la Revolución de Abril, por ejemplo, hubo políticos que eran de izquierda en ese momento que hicieron causa común con los Torres Blancos porque estaban todos en la revolución. Sin embargo, después, posteriormente, fueron antagonistas. Y otros también que no estuvieron en la revolución, que estuvieron con Inbel Barrera del otro lado. Se vio de todo, se vio de todo. Y entonces, el doctor Balaguer, un hombre que tenía 88 años, que ya estaba ciego, llega al poder y lo primero que dice es, tengo que eliminar al que pueda ser mi sucesor. En esa elección del año 1986, el candidato fue por el PRD, el doctor Peña Gómez. Pero en el PRD había otro líder, que era Jacobo Magluta. Pero el doctor Peña Gómez y Jacobo Magluta fueron a una convención y la convención fue traumática. Entonces, el licenciado Jacobo Magluta y el doctor Peña Gómez entraron en conflicto. Pero finalmente Jacobo Magluta fue el candidato. Entonces, Peña Gómez no fue el candidato al final, sino el doctor Jacobo, el licenciado Jacobo Magluta, contra Balaguer, contra Juan Bosch también, creo, sí. Entonces, se dio un caso muy particular en que después del conteo de las elecciones había un número de votos que había que revisarlos. Y el licenciado Jacobo Magluta, por H o por R, se desesperó y reconoció el triunfo del doctor Balaguer antes del conteo de los votos que pudieron haberle dado el triunfo a él. Entonces Balaguer subió al poder. Y como el Partido Revolucionario Dominicano había quedado tan mal parado, luego después se produjo la división de ese partido. Entonces, Peña Gómez se quedó con el PRD y Jacobo Magluta fundó un partido que se llama el PRI. Entonces, diríamos que Balaguer se quedó prácticamente solo en el escenario político. Pero Balaguer tenía que al PRD, que era el partido opositor, descalificarlo. ¿Y cómo se descalifica un partido político si no es descalificando al anterior gobierno de ese partido, que era Jorge Blanco? Entonces Balaguer hizo toda una campaña contra el doctor Jorge Blanco y lo metió preso, lo acusó de barbaridades. Algunos de los amigos del doctor Jorge Blanco se prestaron a acusarlo también. Y bueno, esa es la historia. ¿Qué posición tenía usted en ese momento? Yo en ese momento era diputado, en el 86. Yo fui diputado 86-90, en que Balaguer era presidente, se religió en el 90, yo dejé de ser diputado y en las elecciones del 94 yo aspiré de nuevo y gané, y fue cuando Balaguer hizo el fraude que determinó aquel pacto por la democracia, que se le quitó dos años al gobierno de Balaguer. Posteriormente, en el 2001, se eliminaron todos los cargos porque a Jorge Blanco se le acusaba de que se había robado 100 millones de pesos. ¿O de qué se le acusaba? Bueno, al doctor Jorge Blanco le hicieron un expediente, porque lo curioso es que el expediente no lo hizo Balaguer. Balaguer utilizó a unos políticos, a algunos amigos, muy amigos del doctor Jorge Blanco, que se habían disgustado con él por X razones, y esos fueron los que sirvieron de ariete y de acusadores del doctor Jorge Blanco. Entonces, pero detrás de todo se veía la sombra del gobierno, a tal punto que posteriormente Balaguer después declaró que se arrepentía y que lo habían sorprendido, ese tipo de cosas, pero
después que el daño estaba hecho. En el 2001 fue que exoneraron a Jorge Blanco. El doctor Jorge Blanco vino a las elecciones del 2000, ganó el PRD las elecciones, el presidente fue Hipólito Mejía, y siendo presidente Hipólito Mejía, se conoció el recurso de apelación que estaba pendiente por conocerse, porque lo condenaron primero a 20 años. Él apeló, estaba pendiente el recurso de apelación, y la Corte de Apelación de Santo Domingo lo descargó. Eso fue en el 2001 o 2002, por ahí. Pero el daño ya estaba hecho. Sí, el daño ya estaba hecho. Inclusive hoy en día algunos publicistas se refieren al doctor Jorge Blanco como que fue condenado a 20 años. No fue condenado porque él fue descargado. Pero insisten, sobre todo con interés así mórbico, de hacerlo aparecer como que había sido condenado. Esto de gobernar es difícil. Los gobernantes no eligen el momento necesariamente que les toca y los que vienen con los problemas del anterior. Y yo siento como que eso queda a veces intermetido en la historia y luego, si nadie lo levanta, Sí, mira, gobernar un país no es fácil, no es tarea fácil. Yo te puedo decir que actualmente el país ha logrado superar muchos escollos, muchos problemas, pero no ha sido fácil, porque la mayor parte de los problemas que enfrenta un gobierno no se ven, porque son problemas de manejo de personalidad. Y un país donde hay tantos intereses y donde la ley es tan frágil y donde la justicia es tan veleidosa, un presidente tiene muchas dificultades para gobernar. Esa es la verdad. ¿qué hacía el abuelo en el gobierno de Jorge Blanco? Mira, tu abuelo Henry, en el gobierno de Jorge Blanco, yo recuerdo el día en que el doctor Jorge Blanco me dijo que hiciera el decreto designándolo asesor de seguridad laboral, un cargo así ligado a la especialidad que él tenía, porque él había sido siempre un gran promotor del obrerismo ligado a la Iglesia Católica. Porque yo recuerdo la primera vez que yo oí el nombre de Henry Molina, lo oí de parte de Pablo Nadal. ¿Quién era Pablo Nadal? Pablo Nadal fue el presidente de la Juventud Obrera Católica en el momento en que yo ingresé a la Juventud Obrera Católica. Te estoy hablando del año 1958, por ahí. Yo era un adolescente. Pero recuerdo yo vivía en el Ensancho Sama y Pablo Nadal, junto a otros, fueron a la parroquia San Vicente de Paúl, a la que yo pertenecía, y nos reunimos los jóvenes y él vendió la idea de la Juventud Obrera Católica. Y como éramos jóvenes, yo tengo todavía mi carnet. Lo voy a buscar para mostrarte. Mira, lo voy a buscar, mostrarte mi carnet de la Juventud Obrera Católica. Ahí está la fecha. Y lo firma Pablo precisamente. Pablo Nadal era un abogado joven en ese momento. Yo no sé si se había graduado. Yo creo que no. Después tuvimos profesionalmente relaciones. Y recuerdo que él, entre los miembros de la Juventud Obrera Católica que mencionaba, estaba Henry. En ese momento yo no traté a Henry. Realmente lo vine a tratar, después lo conocía porque de alguna manera, como yo estudiaba en un colegio católico, en Don Bosco, yo estaba ligado a los movimientos religiosos, a los movimientos así cristianos, etc. Entonces, la Juventud Obrera Católica se desarrollaba
alrededor de la iglesia de San Juan Bosco. Entonces, pero en el año de 1980, siendo Henry diputado, el presidente de la Cámara de Diputados era Atuey de Can, que era del PRD, al partido al que yo pertenecía. Y estábamos en la campaña de Jorge Blanco. Del 80 al 82 fue la campaña fuerte, diríamos. Y ahí yo conocí, siendo diputado, que era muy amigo de Atuey. Inclusive se comentó en esa oportunidad como que él podría pasar al PRD, etc. Pero cierto es que no pasó al PRD, porque él era diputado por el Partido Social Cristiano, que se había unido al Partido Reformista. Y entonces, cuando Salvador ganó las elecciones, lo hizo por recomendación de Atuey, que era muy amigo de él, porque además Henry había de alguna forma colaborado en la Cámara de Diputados con algunas leyes importantes que tenía el PRD. Por ejemplo, el Infotec fue una ley de ese momento, y él participó, como es una ley ligada al obrerismo, él participó de lleno y de alguna manera parece que le dio una mano a todo, etc. Él pasó a ser entonces asesor de seguridad social, que en esa época no se hablaba de seguridad social. En esa época realmente la seguridad social era una especie de mito, porque el país aquí, la seguridad uno pensaba que era del gobierno, y social, eso estaba en la Caja Dominicana de Seguros Sociales, cosas de ese tipo no había, como hoy en día, que hay toda una seguridad social establecida, con planes de pensiones, planes de salud, etcétera, etcétera, educación obrera. O sea, hoy en día el país está, diríamos, a la vanguardia en ese sentido. En esa época todavía no. Y se comenzó en el gobierno del PRD, porque a Balaguer no le interesaba nada de eso. Se comenzó el gobierno del PRD con esa ley del 80, creo que es del 80, de Infotec, la creación. Ya venía, se había creado en una época el Banco de los Trabajadores, que fue copiado del un banco venezolano que había, que esa idea ya venía hacia tiempo de cuando Balaguer, creo. Pero no se le había dado mucho calor. Recuerdo que don Antonio Guzmán le dio mucho calor y Jorge Blanco también. O sea, finalmente quebró el banco. Porque le prestaban a los trabajadores no pagaban, y entonces no había un control, tú sabes. Pero se le dio mucho calor. Entonces, Henry tenía una oficina en el Palacio como asesor del presidente. Y yo también estaba en el Palacio, nos veíamos con frecuencia, participábamos. Y hubo varios proyectos en beneficio de la clase trabajadora, etcétera, en el que trabajamos juntos, que participamos. Mira, por ejemplo, tú me preguntabas un momento algunos de los logros de Jorge Blanco. Aquí la gente no sabe, o mucha gente no sabe, que el Promese, que da medicina barata, eso lo creó Jorge Blanco. La cooperativa de maestros, eso lo creó Jorge Blanco. O sea, una serie de logros para los trabajadores públicos y privados que se lograron en ese gobierno porque había un interés social. Por ejemplo, hoy en día hay una Secretaría de Estado de la Juventud. Eso no existía cuando Balaguer. Cuando Jorge Blanco tomó el poder, creó una Dirección General de la Juventud, que es lo que después se convierte en Secretaría de Estado. De las mujeres, a Balaguer hizo gobernadoras a todas las gobernadoras de las provincias fueron mujeres, pero no pasaba de ahí. Jorge Blanco creó la Dirección General de la Mujer, dependiendo de la presidencia, lo mismo que la juventud. Ambas dependían del secretariado de la presidencia, pero tenían su presupuesto, sus locales y sus actividades, que luego después se convirtió en la Secretaría de Estado de la Mujer, que había un Ministerio de la Mujer. Eso fue Jorge Blanco que se hizo. El seguro agrícola existe hoy en día aquí en el país, que la compañía se llama Agrodosa. Fue fundada por Jorge Blanco. Yo fui el que fundé yo fui el presidente de esa compañía durante 3 años. Entonces, hubo una serie de logros en favor de la clase obrera, de la clase media, de la clase trabajadora, que
que se lograron en ese periodo. Algunos se me escapan, no sabía que iba a hablar de eso ahora, pero te puedo hacer un listado de una serie de cosas que se lograron, que se hicieron y que se iniciaron en ese gobierno y que después los gobiernos posteriores, de alguna manera, durante los 10 años que duró el gobierno del doctor Balaguer, eso entró en receso porque Balaguer no daba importancia a eso. Todas esas instituciones pasaron a una especie de limbo. Pero luego después, hay que reconocerlo, los gobiernos del PLD le dieron vigencia nuevamente a esas instituciones porque eran gobiernos progresistas. Y todo eso comenzó con el gobierno de Jorge Blanco. Don Antonio también, hay que decirlo. Sí. Nosotros hemos trabajado en este documental en varias ocasiones y se ha mencionado la dependencia de la República Dominicana al Fondo Monetario Internacional y a las economías. En nuestro caso, el abuelo decía que estamos muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de Dios. Sí. Pero realmente se ve una sistematización del incremento en la deuda externa de los países latinoamericanos y las economías que hacen apalancamiento de eso para imponer políticas que les favorecen a ellos. Sí, mira, eso tiene una explicación. Tú sabes que, bueno, la historia dominicana, los primeros acreedores nuestros fueron los ingleses. Pero se dice aquí, se decía antes, trabajar para el inglés. El dominicano trabajaba para pagar la deuda a los ingleses. Pero los americanos hábilmente cogieron toda esa deuda que había con los países europeos, Holanda, Inglaterra, Francia, etc. Y la compraron y entonces pasamos a ser deudores de bancos americanos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, con este afán de regularizarlo todo y de hacerlo todo dependiente de la economía norteamericana, los países grandes que hoy son los 5 permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, crearon varias instituciones. Una de ellas fue el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional recibió como finalidad principal la de controlar las economías del mundo para que los países no cayeran en precario y eso pudiera determinar una nueva guerra mundial. Entonces, el Fondo Monetario no solamente existe en Estados Unidos y tiene efecto en los países de América, sino en el mundo entero. Eso, a tal punto que el Fondo Monetario regularmente no es un americano el director del fondo, el norteamericano es el segundo, el deputy, pero siempre hay un extranjero. Yo recuerdo que a mí me tocó ir a Washington en el año 79 a una misión, yo siendo embajador de Naciones Unidas, y tuve un almuerzo con el director en ese momento del Fondo Monetario Internacional, que era un francés. Sí. Y luego se suceden. Entonces, el Fondo Monetario es, diríamos, el garante de los bancos privados. Se supone que está hecho para ayudar a los países a manejar su economía, pero ellos lo que hacen más bien es garantizar el pago de la deuda de la banca privada. Entonces, cuando se da el caso, como sucedió aquí en el gobierno del Blanco, en que le debíamos a 92 bancos y esos bancos no decían que no nos iban a dar más crédito, a menos que el fondo negociara con el fondo y produjeran una evaluación, entonces el fondo ahí intervino y nos puso aquí en la garganta la pistola. Tuvimos que negociar, hacer un acuerdo con el fondo, devaluar la moneda para poder tener crédito nuevamente. Entonces, así mismo pasa con el Banco Mundial, que se supone que financia las economías pobres, pero hoy en día esos organismos se han dedicado a ser prestamistas. Tienen un presupuesto en que ellos, diríamos que hacen una división de ese presupuesto en todos los países pobres del mundo.
y le asignan, por ejemplo, a la República Dominicana 500 millones. Entonces, el representante del Banco Mundial que viene aquí viene con la idea ya de que tiene que colocar 500 millones. Entonces comienza a reunirse con los ministros aquí a decir, pero yo te ofrezco tantos millones para que tú desarrolles tal cosa. Los ministros le dan vuelo al presidente, el presidente dice, pero es prestado, vamos para adelante. Y a eso se debe ese gran endeudamiento que tenemos nosotros. Pero son endeudamientos de alguna manera fomentados, estimulados por esos grandes organismos. Aquí hay un representante del fondo y hay un representante también del Banco Mundial, pero cada uno viene con una agenda de prestarnos un dinero, ¿entiendes? De endeudarnos más en vez de resolver nuestro problema. Entonces, esa es la política mundial o la política económica mundial hoy en día, en que los grandes tienen exceso de capitales que quieren prestar a los pequeños y como consecuencia somos más dependientes. Es otra forma de perder la soberanía nacional. Ah, sí, porque, bueno, ahí se vio. Oye, cuando el Fondo Monetario le dijo a Jorge Blanco, tú tienes que hacer un acuerdo con nosotros para que los bancos te presten. Ahí se fue la soberanía para el carajo, porque sin dinero no hay soberanía. Entonces era morirnos todo de hambre aquí. Había que negociar con el fondo para conseguir préstamos, crédito. ¿Cuál usted diría que son nuestros aliados políticos, usted que fue embajador de la Nación Unida, y con quién nosotros necesitamos apoyarnos? Y en segundo plano, ¿cómo es digamos, se lo voy a preguntar en términos muy llanos, me disculpa. En Naciones Unidas, ¿qué hace un embajador dominicano? Nosotros siendo una nación tan pequeña y esa gente no le importa a uno. Mira, en Naciones Unidas hay una estructura que es la siguiente. Primero hay 5 que son permanentes en el Consejo de Seguridad, que son Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China y Rusia. Esos 5 tienen derecho de veto. De manera que cualquier cosa que Naciones Unidas apruebe en su asamblea general, ellos lo pueden vetar. Entonces, Naciones Unidas reúne cada año en asamblea general a todos los países. A partir del mes de septiembre, durante 2 o 3 meses, no recuerdo exactamente qué tiempo dura, un par de meses creo, la Asamblea General de Naciones Unidas. Esa asamblea aprueba las decisiones o rechaza las decisiones que se han tomado en las comisiones. En las Naciones Unidas hay comisiones de trabajo. La más famosa es la Comisión Económico-Social. Hay otra que es de armamentos, esa es de política pura, tiene que ver con el asunto de los armamentos, la bomba atómica, etc. Otra que es de los países que son fideicomisados, que ya hoy en día son pocos, quizá 1 o 2. Otra que tiene que ver con asuntos económicos de Naciones Unidas, etc. Son 5 comisiones principales. Entonces, esas comisiones toman decisiones y la llevan al pleno de la asamblea cada año y ahí se aprueban o se rechazan. Entonces, esas decisiones son aprobadas a veces tácitamente por Naciones Unidas, si no hay veto, por el Consejo de Seguridad y se ejecutan. Cuando yo fui a Naciones Unidas, a mí me juramentó el presidente Antonio Guzmán. Yo tenía 34 años. Yo fui el embajador más joven de la República y más joven en Naciones Unidas. Y yo le dije al presidente don Antonio, que en paz descanse, 2 cosas. Presidente, tenemos que tratar de ir a los centros de decisiones y a los centros de decisiones políticas y a los centros de decisiones económicas. ¿Qué usted dice? Yo le decía, embajador, tenemos que ir al Consejo de Seguridad, que nunca hemos ido, y fuimos fundador de Naciones Unidas, de los suscriptores de la Carta de San Francisco. Y tenemos que ir a lo que se llama el PNUD. Recuerdo que él me dio el PNUD. Sí, ese es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que hay aquí una oficina. Aquí no hay embajador de Naciones Unidas, pero hay una oficina del PNUD, que es la que canaliza la ayuda al país, que la vemos a veces figurando en la licitación, etcétera, que ese no es su papel, pero bueno. Entonces,
Yo llegué a Naciones Unidas y me ocupé de dos cosas. Presenté la candidatura de la República Dominicana por primera vez al Consejo de Seguridad. ¿Cómo funciona eso en Naciones Unidas? Los 5 permanentes y hay 10 que son rotativos. Cada país elige uno, cada grupo de países elige uno cada año. Voy a explicar. En Naciones Unidas los países están divididos en grupos. El grupo de latinoamericanos es lo que le llaman el GRULA. Que por cierto, yo llegué el 24 de septiembre en Nueva York y el 1 de enero fui presidente del GRULA, porque me tocaba. Pues eso es rotativo. Después de Ecuador venía Dominicana y me tocó. Entonces me estrené siendo presidente. Entonces, ahí el grupo de los países europeos y otros. Ahí está Estados Unidos y Canadá. Que yo le critiqué en un almuerzo al secretario de Estado de Estados Unidos, Cyrus Vance, en un almuerzo que nos ofreció, le dije que eso era una incongruencia. Que ellos, en vez de sentarse con nosotros los latinoamericanos, se sentaran con los europeos. Eso salió en los periódicos. Había un embajador, un periodista argentino en ese almuerzo y lo publicó en un periódico latino en Nueva York que se llama La Prensa. Y aquí lo recogieron también. Entonces, hay otros, los países socialistas, que ya quedan pocos. Otro de los árabes. Entonces, latinoamericanos, socialistas, árabes, africanos y asiáticos. Entonces, en cada grupo seleccionan cada año un candidato al Consejo de Seguridad. Entonces, si hay consenso en el grupo, pues ese candidato gana sin problema en la Asamblea General. Si hay diferencia en el grupo, entonces se lleva a la Asamblea General y ahí se disputan. Por ejemplo, para darte un caso. Yo recuerdo que en el año 1979 existía todavía la Guerra Fría. Estados Unidos apoyaba a Colombia y Cuba lanzó una candidatura apoyada por los socialistas, por todos los países de baja economía. Formaron bloques apoyando a Cuba. Socialismo en pie. Votamos 200 veces y no salía el candidato. Ni ganaba Colombia ni ganaba Cuba, porque el mundo dividido en dos. Finalmente hubo una transición y salió México. Para que tú te des cuenta de la idea, cómo se pueden poner de acuerdo en un bloque, los partidos, en su grupo, y si no, la Asamblea General es la que decide. Entonces, cuando yo presenté la candidatura al Consejo de Seguridad, que fue en el año 79, ya había un apoyo del grupo en favor de Guyana. Entonces la nuestra quedaba para el año 80. Había un consenso en el GRULA de que la República Dominicana iba a ser el candidato del GRULA al Consejo de Seguridad en el 80. ¿Qué pasa? En febrero del 80, era la Asamblea del 80, en septiembre. En febrero del 80 yo renuncio. Problema político, renuncio. Y después que yo dejé la embajada de Naciones Unidas, el embajador de entonces, que fue, que en paz descanse, Molina Morillo, periodista famoso, un hombre muy serio, muy bueno, fue quien me sustituyó en Naciones Unidas. Un día me dijo, mira, recibí instrucción de la Cancillería de retirar la candidatura que tú pusiste al Consejo de Seguridad. Bueno, ahí se quedó. Bueno, después eché el pleito del PNUD. Había también el PNUD, es rotativo, y en el GRULA, Brasil tenía como 8 años siendo miembro del Consejo del PNUD, porque hay que se decide en la política económica, la ayuda a los países, que yo quería estar ahí. Y peleamos Brasil y la República Dominicana en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General, por el puesto en el PLUD. Pero fíjate, nosotros competimos con Brasil, un monstruo, con unas reacciones internacionales terribles, nos ganó, pero echamos el pleito. Entonces, en el tiempo que yo estuve allá, eché esos 2 pleitos, pero eché un tercer pleito que así lo gané.
que fue el pleito del Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer resulta que en el año 75 Naciones Unidas hizo en la India una convención de la mujer. Eché 3 pleitos en Naciones Unidas en el tiempo que estuve allá. 2 lo perdí, pero 1 lo gané. Bueno, 1 lo perdí lo retiraron de aquí, el otro lo perdí en campaña, en combate, y el otro lo gané. Resulta que en la India se hizo una conferencia para la mujer en el año 75. Y ahí se decidió que Naciones Unidas creara un instituto para el desarrollo y capacitación de la mujer. El Shah de Irán, eso es antes de los ayatolás, que estaba casado con una mujer que tenía sentimientos pro-occidentales, que quería liberar a las mujeres de esa tara que había, dijo que él aspiraba a tener la sede en Irán y que él donaba de entrada $1 millón para la sede. ¿Qué pasa? El tiempo transcurrió, vino el 78, la promesa del Shah del $1 millón estaba ahí, pero no se había aprobado el instituto en Naciones Unidas. Entonces, tumban al Shah, vienen los ayatolás, y los ayatolás inmediatamente dijeron, no nos interesa el Instituto de la Mujer aquí. No nos interesa ser sede de la mujer aquí, porque allá volvieron otra vez con el trapo y la cosa de esa. Entonces, yo me enteré a través de una dominicana que trabajaba en Naciones Unidas, que eso había sucedido, por eso era en secreto. Fue medio, acaba Irán de renunciar a la candidatura. Así que este es tu momento, digo, vamos arriba. Presenté inmediatamente la candidatura dominicana a la sede del Instituto de la Mujer, que se llama INSTRO en inglés, Instituto Internacional para la Research Development de Naciones de la Mujer, con humo al final. Entonces el asunto es que presentó Argentina su candidatura, presentó Túnez su candidatura, presentó Jamaica la candidatura. Y bueno, se complicó la cosa aquí. Entonces dijeron, esto hay que manejarlo por grupos. Yo tengo que hacer que sacar todo lo que no son del Grula, excluirlo. Y Austria. Digo, Austria ya tiene organismo de Naciones Unidas en su país. Quiere más. Túnez, las mujeres ahí no opinan. ¿Cómo va a querer ir con un...? No, esto hay que quedarse y convencer al grupo latinoamericano que eso tenía que quedarse aquí en Latinoamérica. Vamos a quedar. Entonces ahora vamos a discutir entre nosotros. Entonces logré que el embajador argentino me apoyara. Y teníamos entonces República Dominicana, estaba Jamaica. Entonces, ¿qué pasa? Jamaica tiene unas relaciones internacionales muy desarrolladas en Naciones Unidas, hace mucho lobby. Pero, por circunstancias de la vida, acuérdate que Jamaica es inglesa y los latinos somos más. Los que hablamos español en América somos más que los que hablan inglés. Bien. Y era dentro del Grula. Entonces, logré ganarle a Jamaica dentro del Grula. Ya yo estaba. Pero no obstante eso, Jamaica insistió. Y insistió también Austria, insistió también Túnez. Y nos fuimos a la Asamblea General. Pero antes eso tenía que ser aprobado por el Consejo Económico Social, porque era un asunto social. Y en el Consejo Económico y Social, con el apoyo de Argentina, eso tengo que decirlo, nosotros le ganamos a esos países. Y logramos que en el Consejo Económico Social, que se llama ECOSOC, se aprobara la candidatura de la República Dominicana como sede del Instituto de la Mujer. Se aprobó en Naciones Unidas, en la Asamblea General, porque ya eso había sido aprobado por el ECOSOC. Entonces venía la gran tarea. Enemigos internos. Recibo yo un día un telegrama a la Cancillería diciéndome que desista de la sede del Instituto de la Mujer.
don Antonio Guzmán, en paz descanse, me tenía mucho afecto. Le escribí un telegrama así: necesito verlo urgentemente, venga. Vine y le dije al presidente: ¿eso es verdad que usted mandó a retirar? Sí, porque me dijeron que eso había que pagar muchísimo dinero. Digo: no, presidente, eso no es verdad. Mire los requisitos que hay. Tengo que buscar un local, pero yo lo busco. Usted me autoriza, yo lo busco. Después uno mobiliario, una cosa, una tontería. Así que eso. Pero me habían hablado, siga para adelante. Pero óigame una cosa, yo no me voy a invitar a eso. Digo: usted me autoriza a mí a que yo hable con José Florentino, que es administrador de bienes nacional en ese momento, que ahora está en el FUNPER, porque hay muchas casas del Estado que están disponibles. Me dice: pero espera un momentito. Coronel, venga acá. Me mandó con el coronel de su escolta a bienes nacionales. José Florentino: José, mandó el presidente aquí, ¿cuál es la casa disponible? Dice: bueno, hay una en la Leopoldo Navarro, donde está la Cruzada del Amor, que esa es la Cruzada de Balaguer, la Cruzada del Amor, la hermana de Balaguer, doña Irma. Digo: no, vamos a sacarla de ahí. Tú estás hablando, no más que el presidente lo autorice. Yo: don Antonio, presidente, mire, esa es la que está ahí. Dígale que sí, que esa es. Y ahí está el instituto todavía. No está abandonado, porque después los gobiernos sucesores que sucedieron, Balaguer no dio mucha importancia a eso. Y entonces yo traje, y somos el único país latinoamericano que tiene un instituto a nivel internacional de Naciones Unidas. Porque en Chile está la CEPAL, que es un organismo regional. En Jamaica está una cosa de turismo regional. El único que tiene un organismo de esa categoría, creo que son 11 países en el mundo, está la República Dominicana. Y eso vino mientras yo era embajador. Lo han abandonado ahí. Déjame decirte un detalle. Ese instituto tenía un consejo de 11 miembros. Eran 10 mujeres del mundo entero y yo era el único hombre. Y fui 3 años miembro de ese consejo. Ahí estaba Irma Lepín, la esposa de Raúl Castro. Y mujeres del mundo, todas las mujeres distinguidas del mundo estaban en ese instituto y el único hombre era yo. Y fui 3 años miembro de ese consejo. ¿Se reunían que una vez al año? Nos reuníamos 9 al año. Nos reunimos una vez en Ginebra, una vez en Nueva York, una vez aquí. Irma Lepín vino a ese grupo de mujeres, vinieron aquí. Yo siendo un consultor jurídico inclusive. Y entonces, pues eso. Usted no pudiera hablar, y yo sé que es un tema difícil, de la muerte de Don Antonio. Sí, cómo no. No hay tema difícil. Mira, don Antonio Guzmán había sido ministro de Agricultura con Juan Bosch. Fue candidato vicepresidencial con Juan Bosch en el 66, cuando Balaguer ganó. Fue candidato presidencial en el 74, cuando el PRD se abstuvo de ir a las elecciones. Yo no estaba en la campaña del 66, yo participé. En la del 70, el PRD no fue a las elecciones. Yo estaba fuera del país. En la del 74 participé, pero el PRD se abstuvo. Y participé en la del 78. En la del 78 yo tenía una columna en Última Hora que se llamaba Mundo Jurídico. Y yo escribía temas legales ahí. Y con ocasión de la elección del 78 yo escribí varios artículos. Algunos de ellos a sugerencia de don Antonio Guzmán. Ahí me acerqué mucho a él. Y hay detalles que en algún momento podría contarlo, pero ya ahora no voy a hablar. Y cuando él ganó, me dijo: te quiero en el gobierno. ¿Está bien?
un día me llamó Salvador Jorge Blanco. Me dijo, don Antonio dice que te va a ser procurador general de la República. Yo le dije, yo no puedo. Yo no tengo 35 años. Yo tenía 34 años. Entonces Salvador me dijo, ah. Después don Antonio me mandó a decir que yo iba a ser subsecretario de Relaciones Exteriores. Y un día me mandó a decir que ese puesto se lo había dado a uno que había sido candidato a senador del distrito. Yo no podía aspirar tanto. Pero que si yo quería me iba a la OEA o a Naciones Unidas. Yo dije Naciones Unidas, me fui a Naciones Unidas. Entonces, yo tuve alguna diferencia con algunos funcionarios del gobierno, no con don Antonio, con algunos funcionarios, y renuncié. Cuando yo regresé al país, don Antonio me ofreció un cargo. Yo no quise, ya yo tenía la idea de formar mi oficina. Fundé mi oficina, porque antes yo trabajaba en una oficina como abogado, que no era mía, después yo fundé la mía, tiene 45 años ya. Y luego participé en la campaña de Jorge Blanco, sobre todo en la avanzada electoral. Y un día a las 7 de la mañana me llama José Michelén, con quien yo activaba en la avanzada electoral. Me dijo, don Antonio se dio un tiro, te paso a recoger ahora. Me pasó a buscar por mi casa, fuimos al Hospital Marión, al lado de la UAS, y don Antonio acababa de morir, había muerto horas antes. Entonces nos fuimos al Palacio Nacional. Tengo una memoria muy viva de ese momento, porque llegamos al Palacio Nacional y ahí estaba Jacobo Magluta en manga de camisa, que lo habían llamado la madrugada de que don Antonio. Y al poco rato llegó Contín Aybar, presidente de la Suprema, y lo juramentó como presidente. Y ahí estaba el general Inver Barrera también. Entonces recuerdo que Jacob, que era una persona muy sociable, así, aunque teníamos relaciones, le dijo, no a mí, a Michelene, dile a Salvador que no salga de Santiago, que no venga para acá, que aquí está todo controlado. Michelén llamó a Salvador a su casa, Salvador estaba en Santiago. Le dijo, Jacobo, que todo está. Entonces se desenvolvió, vino el entierro de don Antonio, que fuimos a Santiago al entierro. Y entonces, después Jacobo tuvo los 43 días de gobierno y después vino las elecciones. Pero una gran pena. Todo el mundo sintió mucho la muerte de don Antonio, porque don Antonio era un hombre llevadero, era un hombre, ese tipo de gente bonachón, como decimos. Era un hombre que tenía su carácter, pero era. Y recuerdo que cuando llegamos al palacio, yo tenía buenas reacciones, porque yo había sido embajador y yo iba mucho al palacio. Hablé con el asistente militar de él, que era el coronel Pimentel, que era el que anunciaba a la gente cuando iba a ver. Y entonces él me dijo que no, que nadie había percibido que don Antonio no tenía ningún tipo de problema, que no había, como alguna gente dice, que estaba loco, ¿no? Él me dice que nunca. Recuerdo que ahí también conversé con Sol de Vila, que era ministro de Salud. Pero una gran desgracia, una pena. Ya no sabemos qué. Hay muchas versiones. Unos dicen que estaba deprimido, otros dicen que tenía miedo de que Jorge Blanco lo fuera a perseguir, pero Jorge Blanco nunca tuvo en mente perseguir a don Antonio, porque Salvador era el abogado de don Antonio, ellos eran amigos, tenían diferencia política por candidatura, pero no nada personal. Y yo tengo manifestaciones personales
que me demuestran que don Salvador no tenía ninguna animadversión con don Antonio ni con su gobierno, no. Pero siempre se tejen comentarios y inventivas sobre la muerte de una persona. eh, pero sí, no hay duda de que él se suicidó. Bueno, yo creo que